Buenas tardes ya. Voy a ser breve, pero 5 minutos es lo que tendría que durar mi ponencia. Para ajustar los tiempos va a ser un poquito más, lo siento. Intentaré resumir de todas maneras en algunos aspectos. Los organizadores, el CEA y la Universidad Complutense, pidieron al Museo Arqueológico Nacional, aparte de ser sede de esta última jornada, ¿no?, de esta mesa primera, también que el museo participara pues, con alguna ponencia en relación con obras del museo que tuvieran que ver con el tema del Congreso, el paisaje y la mesa. Pues podemos decir pues un cierto sentido histórico-artístico, y traigo aquí muchas pinturas, como ven en el título, y concretamente 11 de ellas son del Museo Arqueológico Nacional y sirven, como digo, no solo como objeto artístico, sino también como también testimonio histórico. Voy a referirme, por tanto, a pinturas, porque si lo hiciera también con vistas de dibujos, estampas o planos, pues sería alargar esto innecesariamente, como también si me refiriera también pues, a pinturas que tienen los sitios reales como esas vistas de manera colateral dentro de una escena de carácter civil o religioso, ¿no?, que queda un poco oculto. Entonces solo voy a hablar de vistas más bien, diríamos, puras. Como ven, el espacio va a ser, lógicamente, los pintores de la corte madrileña se referían a los sitios reales de Madrid, y después ya hacia el sur, la zona de Aranjuez y de Toledo, y hacia el oeste la zona de El Pardo, el Escorial, hasta Segovia. Y en cuanto a la cronología, ven ahí siglo XVII, tampoco voy a hablar, lógicamente, de siglo XVI, XVIII y XIX, que también hay vistas muy interesantes, pero sí voy a hacer referencia a algunos precedentes, como las famosas vistas dibujadas de Antonio de las Viñas, o también, por ejemplo, hay 3 vistas que hizo Fabrizio Castello entre 1580 y 83 para Felipe II y los monjes del monasterio de Escorial, donde trabajó, como saben. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, se cita en el Inventario Real del Alcázar de 1636, en lo que sería luego el Salón de Comedias. Se dice que era grande y al temple. Y ya en el siglo XVII, del propio Fabrizio Castello, que como saben murió en 1617, se cita también en ese Inventario del Alcázar de 1636, se cita también 4 vistas concretamente, que son de Balsaín, el Escorial, el Pardo y Aranjuez, que se han relacionado en algún momento con estas vistas que traigo, algunas de ellas, de algunas pinturas que traigo. No es seguro del todo, pero es posible. Y tenemos también luego referencias en 1631 y 33 a un flamenco, Isaac Guillermo, que pintó en el 31 una vista al Alcázar y en el 33 otra al Buen Retiro, que en apariencia han desaparecido. Y voy a pasar ya a la primera de las series del siglo XVII, que es la más importante, donde hay varias pinturas del Museo Arqueológico y que van a constituir el grueso de esta ponencia, como también un artículo que he publicado recientemente al respecto. Y se hicieron en 1637-38 para la Torre La Parada. Se conocía una noticia de 1933, un documento que decía quiénes habían sido los pintores: Félix Castello, José Leonardo, Juan de la Corte y Pedro Núñez del Valle, pero lo que no decía simplemente cuántas pinturas había hecho cada uno y cuánto había cobrado por ellas, pero no se decía los asuntos individuales ni tampoco las autorías pormenorizadas, ¿no? Y a esto se añadía un segundo problema, que evidentemente en la documentación de la época, sobre todo los inventarios reales, hay muchas vistas reales y también hay muchas conservadas. Aquí traigo más de una treintena, pero hay incluso, digamos, que más de medio centenar conservado. Con la documentación lo más importante es la obligación que hicieron estos 4 pintores en favor de don Jerónimo de Villanueva, protonotario de Aragón, el 27 de julio de 1637, para hacer 15 vistas para Felipe IV, claro, para Torre La Parada. Se dicen los asuntos, pero lo voy a decir luego porque hubo cambios y no quiero crearles confusión. Y también sí les voy a decir cuántos cuadros contrató cada pintor. Es decir, en el caso de Pedro Núñez del Valle fueron 2, en el de Juan de la Corte y José Leonardo 4 cada uno, y Félix Castello 5. Iban a cobrar una primera cantidad a cuenta, como así sucedió, una segunda mediada a la obra y ya la tercera según el finiquito de lo que tasaran los pintores peritos que ejercieran como tales, ¿no?
Y el segundo pago, el de mediada la obra, llegó en octubre de 1637. Solo fue para 3 pintores porque José Leonardo cobró ya en diciembre, iba algo retrasado, seguramente estaba haciendo otras obras también. Y después, en este mismo momento de octubre del 37, se van a contratar también los marcos dorados con un carpintero y un dorador. Y tenían que acabar también para noviembre como los pintores, es decir, que estábamos más o menos, la serie iba en los plazos requeridos. Y después ya, en marzo de 1638, cobran el finiquito el carpintero y el dorador por los marcos y se dice que eran 15 vistas que por tanto estaban acabadas. Sin embargo, no es hasta octubre de 1638 que cobran los 4 pintores su finiquito y se dice ahora que en vez de 15 eran 18 vistas. Pedro Núñez del Valle efectivamente había hecho las 2 que le correspondían según el contrato original, pero José Leonardo solamente había hecho 3. Había traspasado probablemente la 4ª al que fue su socio y compañero en estos años, Félix Castelo. Y Juan de la Corte de 4 había pasado a 7, que es lo que explica el aumento de 15 a 18 vistas. Entre marzo y octubre del 38 se llevaron a la escalera, a la Torre de la Parada, que era donde se colgaron estos cuadros, y se vio que faltaba pues 3 cuadros más, y en vez de distribuirlos otra vez entre 3 pintores, pues ya se dieron solamente a uno y el agraciado fue Juan de la Corte. Y la documentación por sí misma no bastaba, también había que buscar en los inventarios reales y en los registros de museos para ver dónde podían estar esas pinturas. La primera noticia es de 1701, en el inventario hecho a muerte de Carlos II. Estaban en la Torre de la Parada, en la escalera, y ya solo eran 17 vistas. Había desaparecido una de las de 1638. En 1747, en el inventario de Felipe V, sigue en la Torre de la Parada, en la escalera. Lo que pasa es que se dicen ahora las medidas y las ubicaciones, pero de forma muy imprecisa, por desgracia. Antonio Ponz, en su viaje de España, en el tomo 6, dedicado a los 7 reales, en la primera edición se refiere a estas vistas, pero en cambio en la segunda edición de 1782 ya no se refiere a ellas, posiblemente se habían trasladado a un sitio real que no conocemos. No aparecen hasta 1841, otra vez esta serie, ahora en el Real Sitio de la Florida, que había comprado Carlos IV en 1792. Y en ese inventario de 1841 ya falta una vista más, ahora ya solo son 16. Había desaparecido, se reconoce con facilidad, la grande y famosa del Buen Retiro de José Leonardo. En 1860, también en la Florida, ya quedan solamente 12 vistas. Han desaparecido una casa de campo no identificada y también se habían trasladado el Escorial, el Pardo y Balsaín a Patrimonio Nacional, donde siguen actualmente. Y finalmente, en 1869, ya pasaron por fin a 11 vistas. Había desaparecido otra casa de campo más. Se fueron al Museo Arqueológico Nacional, donde estuvieron hasta 1927, en que se depositaron 3 en la casa de campo, en el Museo de Historia de Madrid, lo que era entonces el Museo Municipal, que eran la Casa de Campo, el Alcázar y la Torre de la Parada. Y ya, por último, en 1951, pues se depositaron las 8 vistas restantes en Patrimonio Nacional, en el Monasterio de Escorial, aunque la Zarzuela, que es una de ellas, ha pasado recientemente al propio Palacio de la Zarzuela. Voy a decir ahora ya dónde están los cuadros y quiénes son sus autores de forma individual. Aquí tenemos los 6 de Félix Castelo. Los 2 de arriba son de Patrimonio Nacional, están en el Monasterio de San Lorenzo de Escorial, y son Balsaín a la izquierda y el Escorial a la derecha de Félix Castelo. Esto es todo Félix Castelo. Y después tenemos los 3 siguientes, Campillo, Castañar y Fuenfría, que son del Museo Arqueológico, depositado precisamente en el Escorial. Y la última es una estampa que les traigo de Louis Meunier, de 1760 y 75, porque es de la ermita de San Antonio de los Portugueses del Buen Retiro, que el cuadro desapareció y es por evocar cómo pudo ser, ¿no? Vemos en Castelo que hay un detallismo muy trabajado en los edificios. Se ve muy bien la piedra, por ejemplo, en ese que tienen de Monesterio o de Fuenfría abajo. También cómo trata las cubiertas en el Escorial o Balsaín, las veletas doradas. Y luego vemos un paisaje con una vegetación verde oscura, un cielo grisáceo que transmite ese frío ambiente de la Sierra Madrileña, porque a Castelo le tocaron los 5 cuadros de la Sierra de Guadarrama. Lo que pasa es que este último de la estampa es el que se añadió después, que le pasó Leonardo, y en cambio tenía que haberle tocado este otro que ven arriba en el centro, que es Monesterio, que también es de la zona del Escorial, pero fue uno de los 3 añadidos que le tocó a Juan de la Corte. Estos son los 7 cuadros de Juan de la Corte. Tenemos a la izquierda, los 2 de la izquierda son la Torre de la Parada y el Alcázar de Madrid, que son del Museo Arqueológico, pero depositados en el Museo de Historia.
El de centro arriba es el monasterio, también del arqueológico, en Patrimonio Nacional, en el Escorial. Y el de la derecha es el Zarzuela, que les decía, también del arqueológico, pero en Palacio Zarzuela. El del centro es el Pardo, de Patrimonio Nacional. Y finalmente los dos de abajo son el Alcázar de Toledo a la derecha y en el centro una vista de Segovia, Antonio de las Viñas, que traigo también para evocar cómo pudieron ser estos dos cuadros desaparecidos de Juan de la Corte. Bueno, lo de la derecha es una estampa del neerlandés Van den Berghe, de la Fundación Juan Turriano, y lo otro es, como digo, una de las tres vistas de Segovia de Antonio de las Viñas, un detalle. Evidentemente no se había construido todavía la Casa de la Moneda o Ingenio de Segovia, que es lo que se querría representar ahí, pero pudo servir con esa vista del Alcázar de Segovia para Juan de la Corte para hacer esta composición. Vemos que Juan de la Corte cobró mucho menos en proporción que sus compañeros porque es verdad que su estilo es bastante parco tanto en la vegetación como en los propios edificios, al contrario que sus compañeros. A cambio pone escenas, como vemos esa de la izquierda de la Torre de la Parada cinegética o la del Pardo, una comitiva llegando, los paseantes del Alcázar abajo. Estos son los tres de José Leonardo, muy famosa la gran vista del Buen Retiro, que sin duda es la que costó más de todas estas vistas y que es un testimonio histórico imprescindible para conocer este real sitio. Y abajo tenemos del Museo Arqueológico en el Escorial, tenemos Aranjuez y Aceca. Destaca pues el gran trabajo, desde luego, del Buen Retiro, pero también esos ladrillos de tono asalmonado. Tenemos también cómo reproduce el agua con una bruma, por ejemplo, el estanque grande que se estaba construyendo arriba en el del Buen Retiro. No sé si lo ven. Y luego tenemos también en los dos de abajo el río Tajo, en el Aranjuez y en Aceca, que también tiene el río Jarama a la derecha. Además, pues incluye también figuras, como hizo Juan de la Corte, como por ejemplo esas de abajo de Aceca, que se parecen mucho a las de sus dos batallas del Saón de Reinos. Y después tenemos ya los dos últimos de Pere Núñez del Valle, que son la Casa de Campo arriba y Vacía Madrid abajo, la de arriba del Museo de Historia, depositada por el Arqueológico, y también por el Arqueológico por el Escorial, Vacía Madrid, que está abajo. Es de un gran efecto lo que hace Pere Núñez del Valle, porque es muy exuberante la vegetación, muy detallista también en los edificios y, como digo, pues produce un gran efecto. Evidentemente, los pintores no iban, como pasó a partir del siglo XIX con el plenerismo francés, no iban in situ a reproducir estas vistas, estos sitios reales en los paisajes, sino que eran arquitectos los que les suministraban, no solo en esta serie, sino en las otras que voy a nombrar ahora, les suministraban los modelos, ya fueran dibujos, estampas, maquetas, o incluso esos cuadros de los que hablaba antes de Fabrizio Castello. Y también hay que tener en cuenta, en este caso fueron Alonso Carbonell y en esta serie, y Francisco de Praves quienes lo suministraron. Gómez de Mora estaba apartado de la maestría mayor de las obras reales. Y también es importante saber que en la documentación no se refieren a sitios reales, sino casas de campo, lo cual puede chocar si pensamos en edificios urbanos y grandes, como puede ser la Alcázar de Madrid o el de Toledo, incluso el Escorial o Aranjuez, ¿no? Pero es que esto está tomado de una relación que redactó precisamente Juan Gómez de Mora con motivo de la visita del cardenal Barberini a Madrid en 1626, una relación de las casas que tiene su majestad. Y en ella sale una relación, como digo, de casas reales tanto en Castilla la Vieja como Castilla la Nueva, que es la que sirvió para esta serie. Evidentemente no sale en esa relación de 1626 la Torre de la Parada, la Zarzuela y Buen Retiro, porque son sitios reales que eran minúsculos entonces y crecieron exponencialmente en los años siguientes. Tampoco Castañar, que era un sitio que ahora veremos que ni siquiera se conocía como tal hasta ahora, un sitio real, y después aparece en vez de la Alcázar de Segovia la Casa de la Moneda, que como veremos tiene un jardín privado que era de Felipe II. Voy a pasar ahora a la siguiente serie. Esta era también desconocida, también no, desconocida, y en este caso se cita en el finiquito que les decía antes del carpintero Juan Bautista de Miranda con las 15 vistas de los sitios reales de marzo del 38, se dice que también le pagaban 96 reales por 12 bastidores para otras tantas casas de campo que se estaban pintando para el rey y para el Buen Retiro. Y entonces, lo que pasó con esta serie es que probablemente pereció en el incendio del Buen Retiro de 1640, que afectó a la entrada principal y posiblemente también a la escalera, que es donde seguramente estarían estos cuadros. En este caso solo eran 12 vistas, no 15 ni 18 de la Torre de la Parada, porque seguramente José Leonardo igual no hizo tampoco esta vez los suyos,
Y igual tampoco hacían falta tantas y, por ejemplo, la Casa de Campo de Pedro Nuña del Valle, que hemos visto antes, no hacía falta porque ya estaba el cuadro en el Buen Retiro, como explicaré ahora, este de aquí abajo del Jardín del Caballo, de la Casa de Campo. Arriba tenemos posiblemente de esta serie, porque se parece muchísimo a los cuadros que hemos visto anteriormente, tenemos Balsaín de Félix Castelo y El Pardo de Juan de la Corte, que está en el Instituto Valencia de Don Juan, con ligeras diferencias de Juan de la Corte, que luego comprobaremos. Y abajo del Museo del Prado tenemos el Escorial, que podría ser la copia que hizo el propio Félix Castelo, con unas medidas diferentes. Y aquí tenemos este cuadro de la Casa de Campo, el Jardín del Caballo, que he podido documentarlo como de Manuel de Acevedo, que era un pintor muy desconocido, hermano de Luis Tristán, que nació como él en Toledo y estuvo también en Italia, y residió en Madrid a partir de 1620 y recibió importantes encargos, por ejemplo, del ballestero real Diego Ponce, que vendió esos cuadros de Acevedo junto con otros de Francisco Collantes en 1634 al Buen Retiro a Felipe IV. Y los tasó Eugenio Cajés. Y entre ellos está este que se describe también en los inventarios reales del Buen Retiro de 1661, de 1701, 1734, pasó luego al Museo del Prado, que lo depositó en el Museo de Historia, o Museo Municipal, que era entonces, en 1924. Otra serie es la que está en el Museo de Burgos, consta de 4 pinturas, pero lo importante son estas 2 con vistas de sitios reales. A la izquierda, de nuevo, el Jardín del Caballo, la Casa de Campo, y a la derecha el Pardo, que también se ha pensado en algún momento que podía ser el Buen Retiro. No se sabe nada de la fecha de encargo, el comitente, desde luego el artífice es anónimo, y podemos saber algo tal vez por los... seguramente están pintados en Madrid por la presencia de los miembros de la familia real. Tenemos a la izquierda a Felipe IV con Isabel de Borbón, y bueno, está Baltasar Carlos ahí más a la derecha, le reconocerán, más pequeñito, aunque ya había nacido en 1629. Isabel de Borbón había fallecido en 1644, y lo importante sobre todo que está María Teresa de Austria, ahí ven pequeñita con su madre, que había nacido en 1638, o sea que hay que fechar esta serie más o menos entre 1640 y 44. Y concretamente a la derecha vemos a Felipe IV partiendo con lo que puede ser un arzobispo, que podría ser don Francisco Manso de Zúñiga, que fue elegido arzobispo de Burgos en 1641 y que fue miembro del Consejo Real de Castilla. Otra serie más importante en cuanto al autor es esta que se atribuye a Benito Manuel de Agüero, que se estudió ya hace unos años. Esta se hizo para el Salón o Galería de los Paisajes del Cuarto Real de Aranjuez, del Cuarto Real del Palacio de Aranjuez, y se cita ya en 1764. Constaba la serie de 33 pinturas, pero nos interesan principalmente 9, que son las de los vistas de sitios reales. 2 de ellas han desaparecido, todas las demás son del Museo del Prado, menos las 2 de abajo a la izquierda, que son de colección particular de Filadelfia y que se han encontrado recientemente. Se citan estas pinturas en el cargo que se hizo al conserje Felipe Antonio de la Peña, el conserje de Aranjuez, en 1664, y se dicen sus ubicaciones y sus asuntos. Y tenemos a la izquierda, por ejemplo, arriba, la fuente de Hércules, del jardín de los tritones, de la isla, jardín de la isla de Aranjuez, con una fuente que también ha desaparecido, que era la de Hércules, que estaban en un testero. A la derecha tenemos el estanque del Buen Retiro, que era una sobrepuerta, y en medio el Camino de la Reina, también de Aranjuez, con otro desaparecido del cenador del jardín de la isla, que estaban en una pared sin más. Y las 4 de abajo son sobre ventanas, las dos de Filadelfia. De la izquierda son el Jardín de la Reina del Buen Retiro y el Pardo, el Jardín del Pardo. Y a la derecha tenemos pues el Monasterio de Escorial, claro está, y Campillo, sí. Aquí hay una cierta polémica en cuanto a la autoría, porque se ha pensado que también pudo participar Juan Bautista Martínez del Mazo, que era el yerno de Velázquez, como saben, el pintor de cámara, porque se ha observado rasgos velazqueños, incluso el cuadro que tiene arriba a la izquierda estuvo atribuido muchos años a Velázquez. También porque pintó Benito Manuel de Agüero 33 pinturas, se piensa que son demasiadas para no tener ayuda, aunque pudo tenerlas simplemente de su obrador. Y además hay otros cuadros que no pertenecen a las vistas reales, pero sí de ruinas de Roma, que se sabe que Mazo estuvo en 1657 en Italia, pero no hay constancia de que Benito Manuel de Agüero estuviera. A favor de la autoría de Agüero, que parece más concluyente, está que en el cargo de 1664 del conserje dijera que había un cuadro que se ha conservado que ponía el único pintor de la galería. Después también que en 1701 Gaspar del Mazo, que era hijo de Juan Bautista Martínez del Mazo, inscribió en el inventario que todos los cuadros eran de Benito Manuel de Agüero, no le iba a quitar cuadros a su padre,
y finalmente que en 1724 Palomino en su tratado dice que Benito Manuel de Agüero hizo muchos paisajes excelentes para Aranjuez. Y la última serie que traigo es esta de aquí, que se ha expuesto recientemente en la exposición clausurada hace poco de la colección Abelló, en Madrid, en la colección Abelló, y se han atribuido ahí a Gabriel de Palencia. Era un pintor de los marqueses de Castelrodrigo, porque esta serie estaba en el Palacio de Mombello, en el norte de Italia, relacionado con los Castelrodrigo. No voy a dar más detalles porque si no me extendería demasiado. Voy a pasar ya a la segunda parte, que va a ser más breve, y que se refiere ahora ya no a las series, sino que ya son los cuadros individuales referidos a cada sitio real, entendidos como testimonio histórico de estos sitios reales, porque, como saben, y voy a ir diciendo, algunos han quedado intactos, los que menos, otros reformados, otros en ruinas y otros totalmente desaparecidos. Y voy a seguir un criterio geográfico, es decir, que iré desde Madrid hacia el sur, Aranjuez, Toledo, y luego ya por el oeste, la zona del Pardo, el Escorial y de Segovia. Empezamos, claro está, por el Alcázar de Madrid, con esa famosa vista de Antonio de las Viñas de 1562, y abajo está, claramente se inspiró en ella Juan de la Corte en su cuadro, ¿no? Vemos cómo Juan de la Corte le dio un carácter campestre, porque tenía que ser una casa de campo, el Alcázar, poniendo pocos edificios de la Villa de Madrid, y en cambio incluyendo ese bosque, la tapia abajo de la casa de campo, el Manzanares con el puente Segovia y los paseantes. Se ha pensado que este cuadro era del último cuarto del siglo XVII, porque es cuando se hizo este chapitel de la Torre de la Reina, pero es que en esta serie se incluyeron proyectos de arquitectos previstos que se hicieron mucho más tarde o no se llegaron siquiera a hacer, como ya verán. Abajo, aquí a la izquierda, perdón, de Antonio de las Viñas, ven aquí la casa de campo, que no incluyó Juan de la Corte porque la tenía que pintar precisamente Pedro Núñez del Valle, que, como ven abajo a la izquierda, se inspira claramente en esa vista, ¿no? Con la casa de los Vargas, la antigua casa de los Vargas, que ya estaba algo abandonada, porque vemos en esa columnata que tienen abajo, esa arquería, ven que las columnas ya están recubiertas de hiedra. Ya saben que la casa de campo se ha reformado muchísimo en los siglos XVIII al XX, evidentemente. Lo que sí queda más intacto son las grutas, que tienen, no sé si las ven aquí, que, como ven, tenían hojarasca ya en ese tiempo. Se ha encontrado una estatua de un río que era de una de esas grutas. Después vemos también los parterres geométricos con las fuentes octogonales. Evidentemente también, ya ven aquí, el Felipe III de Jan Bologna, el Felipe III ecuestre, y justo detrás, en el bosque, tienen la fuente del Águila de Montorsoli, ¿no? Y este caballo con la fuente es lo que coge Manuel de Acevedo en el cuadro anterior de los años de 1620. Está muy bien resuelto el paisaje, que había aprendido en Roma de los flamencos y los italianos, y lo único que chirría un poco es tal vez un poco la desproporción de la estatua, que en cambio el pintor del Museo de Burgos ven que ha hecho más pequeña casi que la propia María Teresa. Pasamos ahora ya al Buen Retiro, seguimos en Madrid. Evidentemente el cuadro de Leonardo es fundamental para conocerlo. Ya saben que solo queda el Salón de Reinos, no hace falta que se lo explique, el Casón, la iglesia de San Jerónimo y el claustro de los Jerónimos. Tenemos aquí, bueno, no voy a señalar, lo irán viendo, voy de izquierda a derecha, empezando sin embargo por el Paseo del Prado con la Torrecilla de la Música, y ven a la izquierda la Puerta de Alcalá, y luego ya lo que es el Real Sitio, con esos miradores, también la ermita de San Juan. Ahora sí que voy a tener que señalar porque si no, no van a verlo. A ver si puedo con el cursor. La ermita de San Juan aquí, después por aquí el Arroyo Chico, que se llamaba, la ermita de la Magdalena, aquí tienen el Estanque Grande que decía antes, la ermita de San Bruno, la ermita de San Isidro, esta es la plaza grande, la plaza principal, el Jardín Ochavao. Aquí sí voy a detenerme en esta zona, que es donde tenía que ir el casón, precisamente, de baile, y también el Coliseo, que era para el teatro, pero no aparece porque, como el cuadro es de 1677, Alonso Carbonell realizó su proyecto en 1638, por eso no aparecen reflejados. Seguimos justo más atrás con el Jardín Ochavao, la famosa pajarera. Al fondo, a la derecha del todo arriba, ven la ermita de San Antonio de los Portugueses, que ahora habla de ella, y bueno, ya ven el monasterio de San Jerónimo del Real, la entrada y la famosa leonera. Lo de abajo de Gabriel de Palencia vemos que es una copia, simplemente añadido los aledaños con, por ejemplo, el monasterio de Agustino Recoletos, que es donde estamos ahora, el solar que se hizo el Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional.
Y tenemos también aquí a la derecha los dos cuadros de Benito Manuel de Agüero, el estanque grande con la Venus púdica, y aquí el Jardín de la Reina con el caballo Felipe IV ecuestre de Pietro Tacca, la tapia que da al Jardín Ochavao, ese mirador que da a la ermita de San Pablo, y la estampa de la que hablaba antes de la ermita de San Antonio de los Portugueses, que era como una casa de campo dentro de lo que era el Buen Retiro, que era una casa de campo, porque estaba a 1 kilómetro, como ven en el cuadro de arriba, del palacio, y por eso tenía su casa de oficios detrás, para que los oficiales del rey no tuvieran que estar viniendo a traer las cosas, yendo y viniendo. Tenía pues un foso con 10 grutas, con su puente, y luego también un canal polilobulado que por medio de un canal grande daba al estanque grande. Este cuadro es importantísimo porque el Real Sitio Bacia Madrid ha desaparecido. De Pedro Núñez del Valle vemos el río Jarama, por donde fue, por cierto, Felipe II con sus hijas en barca hasta Aranjuez. Esta es una casa que vendió el secretario real, bueno, legó, mejor dicho, por legado testamentario, el secretario real Sebastián Cordero Nevares de Santoyo a Felipe II. Y vemos su fuente y su jardín geométrico, y había también un soto para conejos, para caza de conejos. Aquí llegamos ya a Aranjuez, vamos ya hacia el sur. Tenemos a la derecha arriba una vista caballera, tal vez de Fabrizio Castello, no sabemos, que está en el Museo del Prado, donde vemos el jardín de la isla, ahí, la casa de oficios que se estaba construyendo y el ala sur de Aranjuez que había proyectado Juan de Herrera. En cambio, en la izquierda, en el cuadro de José Leonardo, vemos que ya incluye el ala norte que había proyectado Juan Gómez de Mora, pero que no se llegó a construir. Ya saben que se acabó el palacio en la segunda mitad del siglo XVIII. Y luego abajo pues tenemos la Fuente de los Tritones, que ahí tienen al lado, que está en el Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, y el Camino de la Reina de Aranjuez. Aceca estaba entre Aranjuez y Toledo. Este es otro cuadro fundamental de José Leonardo porque es otro sitio totalmente desaparecido. Tenemos el Tajo y el Jarama a los lados y vemos cómo se aprestan los criados a ir al palacio y a la casa de oficios para atender al rey, que parece que es el que llega en esa comitiva. Aquí traigo la estampa de antes de la caza de Toledo, no hace falta que les diga nada de esto, simplemente cómo pudo ser ese cuadro de Juan de la Corte, con ese también quitar ese carácter urbano, ¿no? A través del río Tajo y del puente, etc. Vamos ya hacia el oeste, tenemos ahora el sitio del Sitio del Pardo, los dos de arriba de Juan de la Corte. Vemos el palacio, que fue reconstruido por Francisco de Mora tras el incendio de 1604. Al lado es la casa de oficios que remodeló Juan Gómez de Mora, como dijo en esa relación de 1626 del cardenal Barberini, y la amplió con la casa de oficios, la llamó ahora casa de caballeros, criados y oficiales del rey. Tenemos también aquí, bueno, esta cruz, la valla, que se repite, el árbol desaparece y luego también hay una leve diferencia, aparte de la escena, claro está, del monte, que como vemos se alarga más que en la versión de la izquierda. Este cuadro, tal vez del propio Fabrizio Castello también, lo de arriba es su hijo, Félix Castello, claro, está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y luego tenemos del Museo de Burgos y en colección particular en Filadelfia, estos testimonios de cómo era ese jardín con esas galerías cubiertas de vegetación, Hércules o Sansón con el león, que puede ser uno que ha encontrado Patrimonio Nacional recientemente, y ya aquí vemos pues a Apolo y Diana, estatuas de Apolo y Diana, de leones, dos templetes y esta fuente, más la tapia del fondo, ¿no? Junto al Pardo ya saben que está Zarzuela y la Torre de la Parada, que son dos edificios que eran preexistentes y que Juan Gómez de Mora en 1634-35 los rodeó, ¿no? Los envolvió. Aquí tenemos la Zarzuela con estos famosos diseños de Juan Gómez de Mora que están en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Este es el diseño número 4, que es el que evidentemente inspiró o que copió Juan de la Corte, de manera un poco más escorada para que se pueda ver este lienzo de pared y también el jardín. También incluye el término de Aravaca, que estaba en la área de la Zarzuela. Vemos aquí también una pequeña figurita para que se vea la escala. Y esto en realidad era una casa pequeñita que envolvió Gómez de Mora y que esa casa la vendió en 1625 don Antonio Gutiérrez de Anaya a el cardenal infante don Fernando. Seguimos en esta zona del Pardo con la Torre de la Parada, que era una atalaya anterior a 1550 que estaba en la cúspide del Pardo para avistar la caza. Y la rodeó Juan Gómez de Mora en esos años del 34-35 con estas dos galerías. Y después ya en el 36 hizo la Casa de Oficios. Y finalmente en el 37, como estuvo apartado de la maestría mayor de las obras reales,
pues su sustituto, Francisco de Praves, fue el que trazó esta cerca. Como vemos, Gabriel de Palencia en la colección Abelló lo único que hace es copiar con leves diferencias el monte más grande y algunas otras, bueno, como digo, disparidades, ¿no? Vamos ya hacia la zona del Escorial. Como no me voy a detener mucho, ya ven que todo está tomado de la estampa número 7, de la séptima de Perret y Juan de Herrera. Aquí están los dos que decía antes de Castelo. Este es el incendio del Escorial, también está en el Museo del Prado, incendio de 1671, que hubo que reconstruir todas las cubiertas. Y este es el único que se sale un poco del guión, que es el de Benito Manuel de Agüero, que está en... perdón, es que lo que hace es, claro, pues una sobreventana, no le interesa tanto la composición central de la estampa sexta y así coge la séptima de Juan de Herrera. En la zona de Escorial, como saben, hay pequeños sitios reales, algunos de los cuales se han conservado más o menos. Tenemos el de Monesterio, donde vemos que Juan de la Corte se esmeró mucho más en reproducir la piedra de este podio de la ermita o este arco de descarga, el tejado también, y en cambio mucho menos en el palacio en sí, o el pequeño sitio real, que está tomado evidentemente de estos planos de Gómez de Mora del Palacio Real. Y esto es como queda actualmente, como está. Por suerte se han consolidado estas ruinas y no se están desplomando más. Tenemos también Campillo, que ha quedado mejor, se ha restaurado bien. Es una torre fortaleza del siglo XV que vendió el duque de Maqueda a Felipe II. Aquí vemos este arco claramente gótico, este de aquí, el arco de entrada. Y, en cambio, las ventanas, el tejado, la veleta o esta casa de oficios ya se ve que son renacentistas del siglo XVI, como también la iglesia de la Trinidad, que ven que ha quedado también. Esta es la vista que cogió, en cambio, Benito Manuel de Agüero, es decir, más desde el punto de vista de la iglesia. Y vemos cómo la anchura es más correcta en Agüero, pero, en cambio, reproduce mucho mejor el edificio con sus ventanas Félix Castelo. Este es Castañar, en el Bosque de la Herrería, también por la zona del Escorial. Bueno, esto no se conocía siquiera como real sitio, lo incluir en la serie de la Torre de la Parada el conde duque de Olivares porque le interesaba, era muy aficionado a las ermitas y a su espiritualidad. Y bueno, tenemos aquí este jardín y ha quedado el arco de entrada de la tapia, ven aquí con la parrilla de San Lorenzo. Acabamos ya con la zona de Escorial, esto está entre Escorial y Segovia, que es Fuenfría, también llamado Eraso, porque el responsable era el secretario real de Felipe II, Francisco de Eraso, el responsable de este sitio. También se llamaba Casa de la Nieve porque se llevaba la nieve a la corte de Madrid en verano, ¿no? Y tenemos aquí una alberca, aquí un edificio auxiliar y una ermita, y al fondo está la ciudad de Segovia. Esto recuerden que es de Félix Castelo, estas son las ruinas de cómo queda actualmente. Y ya acabamos con Segovia, aquí en Balsaín, con el dibujo de Antonio de las Viñas. Vemos cómo todavía se estaban cerrando las cubiertas. Esta arquería, por ejemplo, no se había acabado. Estos son las ruinas que necesitan una intervención urgentísima, claro está, porque hay interesantes ruinas de este importantísimo palacio. Y vemos cómo en Félix Castelo ya aparece la galería encima de la arquería y cómo esta torre y este cuarto se quiso reproducir, pero esto no se llegó a hacer. Y finalmente ya acabó con Segovia, donde, como decía antes, está la vista de Antonio de las Viñas de 1562, donde está el Alcázar, pero todavía no la Casa de Moneda, que no se había construido. Y se ha abierto recientemente al público el jardín privado de Felipe II, que es muy interesante, y que tenía también un pequeño cuarto real ahí. Pues nada, solo me queda agradecerles su atención y muchas gracias.